Buenas tardes a todos. Estamos esperando que entre la gente a la sala y comenzaremos. Por favor, entrar con los micrófonos silenciados. Bueno, ya estamos conectados en YouTube. Estamos saliendo por YouTube. Por favor. Hola Javier, por favor silencia tu micrófono. A ver. En un segundo. Bueno, Jorgito, por favor, empezamos y vos andás admitiendo a la gente que va llegando, ¿puede ser? Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la conversación que estaba prevista hoy. Para nosotros es un placer, una enorme satisfacción y un lujo contar con la presencia del profesor Francisco Seirulo. La verdad es que poder conversar sobre fútbol, sobre entrenamiento, con una persona que es referente en uno de los paradigmas que ha revolucionado verdaderamente el entrenamiento del fútbol, como es el entrenamiento estructurado, y poder conversar de primera mano con él y poder plantearles algunas cuestiones que tienen que ver, supongo ya, y ya se lo vamos a preguntar al profesor, con nuestro proceso de deconstrucción, profesor, porque supongo que a usted también le debe haber pasado eso, de estar educado y formado de determinados paradigmas, y de pronto aparece un nuevo paradigma que nos plantea otra manera de ver el fútbol en este caso, otra manera de pensarlo, otra manera de entrenarlo, y eso es un proceso de crisis y de construcción que muchos de nosotros hemos hecho al conocer su teoría, y estamos en ese proceso, que no es un proceso fácil, que es un proceso que nos invita a la renovación, que nos invita a probar la prueba y el error, que nos invita a pensar de otra manera, a abrir nuestra cabeza y entender que hay otras maneras, otras formas de ver, interpretar y entrenar el fútbol. Y la verdad que hacerlo con usted como invitado es para nosotros un gran placer y un lujo. Así que les comento a usted, profesor, y a muchas personas que están en la sala y en vivo en este momento por YouTube, que esta conversación se enmarca en el curso de entrenamiento sistémico que Grupo Equipo viene desarrollando ya hace varios años con la Universidad del Gran Rosario, y que justamente plantea esto, plantea la posibilidad de pensar el fútbol de una manera sistémica, desde nuevos paradigmas, y que hoy tenemos la posibilidad de conversar respecto de eso con el profesor Seirulo. Así que, sin más, le doy la bienvenida, profesor, le agradezco muchísimo en nombre de Grupo Equipo, y bueno, abrimos la puerta para conversar un rato de esto que tanto nos apasiona. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento y estoy feliz con gente que tiene estas inquietudes. Es tremendo esto que has dicho, es así de justo. Los que somos mayores, pues hemos vivido un entrenamiento de fútbol en que era, y sobre todo en nuestro país, la furia española, el talento individual, vamos a arrollar al contrario, cosas que estaban centradas
todas las condiciones y condicionamientos del entrenamiento estaban asociadas exclusivamente al talento individual. Y el entrenador lo que hacía era mezclar talentos, mezclarlos, para construir de una manera muy personal, según su procedencia y su formación, generalmente como exjugador. Hacían un curso de entrenadores en algunos sitios, en otros no, hablo de España, y hasta que se unifica el criterio de formación de los entrenadores y aparecen las escuelas de entrenadores. Estoy hablando de los años 60. Entonces, a lo mejor algunos no había nacido, los que están oyendo seguro. Y que la presencia entonces de conceptos, vamos a llamar teóricos, que después se han transformado en conceptos científicos, porque ha habido unas pruebas irrefutables acerca de la bonanza de utilizar esos elementos para el entrenamiento, ¿no? Pues eran insospechados. Había que jugar fuerte, meter el pie, saltar, arrollar al contrario y vamos, ¿no? Y la idea entonces exclusivamente se centraba en cómo comunicar esa energía a los jugadores para que fueran de esta manera. Y poco a poco, como todo en la vida y en los conceptos de la evolución del conocimiento, pues han podido introducirse en el mundo del fútbol, que estaba bastante cerrado en los años 60, muy reticente acerca de lo que el conocimiento o la ciencia podía aportar. Es un juego viril, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la ciencia estaba muy al margen de ello. ¿Qué ha pasado? Pues que en los últimos años 50 y 60, pues ya aparecen grupos de gente que entran en el fútbol, que suelen ser o que han sido, por lo menos en nuestro país, los licenciados en educación física, ¿no? Ustedes los llaman los profes, ¿no? Los licenciados en educación física, de los cuales yo fui en la formación universitaria, de la primera vez que se hizo en España una licenciatura en educación física, y al terminar esos primeros grupos de entrenadores, pues muchos de ellos fueron a entrenar y a hacer la preparación física de los distintos equipos que en ese momento quisieron utilizar a los jugadores, ¿no? A los entrenadores, perdón. Estos preparadores físicos, entre los cuales me incluyo, pues aplicábamos teorías que provenían del atletismo, puro y duro, ¿no? Había que entrenar la fuerza, pues con pesas. Había que entrenar la resistencia, pues corriendo. Había que entrenar la velocidad, pues haciendo multisaltos, salidas, fuerza reactiva y venga. Y poco a poco fuimos viendo que el fútbol tenía unas exigencias de muy distinta naturaleza, ya en sus puestos específicos, pero también en la forma en que se desarrolla la competición en el fútbol, periodos de grandes competiciones, de 6-7 meses de competición, y el atletismo normalmente, no sé en vuestro país, pero en Sudamérica, pero en Europa, hay unos ciclos de entrenamiento y unos tiempos de práctica de las competiciones que se ajustan mucho a las temporadas de verano, ¿no? Y en el invierno era entrenar y en el verano era competir. Las competiciones eran esporádicas, a lo mejor un atleta competía 10, 11 competiciones al año. Entonces era el entrenamiento que necesitaba el atletismo, tenía que ver bastante poco con lo que tenía las necesidades que se aparecían. ¿Sí? He oído una voz por ahí que me llamaba. Es una persona que tenía el micrófono abierto, y aprovecho para decirle a todas las personas de la sala que silencien el micrófono, por favor.
Disculpe la interrupción, profesor. No, creí que me saludaba, le iba a decir, hola, ¿cómo estás? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Pues que los preparadores físicos tuvimos que empezar a aprender las necesidades que tenían los jugadores de fútbol. Y empezamos a ver que el paradigma clásico del entrenamiento no tenía cabida en el paradigma del juego. La incertidumbre, la creatividad, la necesidad de superar a un adversario continuamente y no solo esporádicamente, la cantidad de competiciones que había al año, la diversidad de competiciones que había al año, exigía de una nueva preparación física. No hablamos ya de preparación física, sino de un entrenamiento concreto, específico para el fútbol. Y además, vimos que el fútbol, por las características del maravilloso reglamento que tiene, que parece que no es nada y permite al ser humano intervenir de manera muy libre en unos determinados ámbitos concretos, cosa que en otros deportes no es así. En montones de deportes hay un reglamento mucho más cerrado que solo permite un tipo de motricidad concreta. En el fútbol permite la motricidad humana entera. Y además la relación que se establece entre los jugadores es una relación a través de un objeto que se mueve y que se llama pelota y que se conduce o se golpea con los pies. Eso supone que es un juego que es altamente complejo. No complicado, complejo. Es decir, que aparecen elementos de incertidumbre, aparecen elementos de interacción y de complejidad que no tienen ningún otro y ningún parangón en ningún otro deporte. En cualquier deporte de equipo, cualquiera, los instrumentos se manejan con la mano. El balón, el stick, la raqueta, bueno, la raqueta no es de equipo, pero bueno, montones de deportes, el rugby, hockey patines, el hockey sala, todos los instrumentos, aunque sea a través de una acción directa sobre el balón, cogiéndolo con la mano, o a través de un instrumento, una raqueta, un palo, un stick, una cosa con que golpear el objeto. En el fútbol es maravilloso la necesidad de tener que golpear el balón solo con las partes menos nobles de nuestro cuerpo y más desconocidas, aunque también hay una parte noble que puede tocar el balón, la cabeza, evidentemente. Pero se fundamenta en el golpeo del balón, en el contacto con el balón. Pocas veces me gusta decir golpeo, me gusta decir contacto con el balón. Y es un símil que hago muchas veces, y es que el golpeo, el momento de tocar el balón es como el billar. La mano izquierda es el pie izquierdo del billar que sujeta el taco. El taco discurre y lo maneja la mano derecha y tiene que golpear una punta del taco justo en una zona concreta de la esfericidad de la bola. Golpea, da una banda, da otra banda, tercera banda y luego hace la carambola. O al revés, si es un tipo de billar a 3 bandas, pues tiene que tocar 3 bandas. Entonces es un proceso de perfección que se parece mucho al juego en el hecho motriz, no, en el hecho conceptual. La mano izquierda es el pie, el que sujeta el taco, es el pie de apoyo en el momento del golpeo, y el momento de golpeo es el taco que tiene que dar el pie en el punto justo del balón, en el momento justo, en la altura justo, en la precisión exacta para que vaya en una determinada dirección. ¿Y cómo puede ser que tenga que ver algo una cosa que se juega con las manos o que se juega con los pies? No tiene nada que ver, pero es el fenómeno identificativo de la necesidad de precisión que tiene que tener un futbolista para golpear el balón en el momento justo, en el momento preciso, que hace otra vez
incrementar la complejidad de las relaciones entre los jugadores que hay en el campo y con los cuales me tengo que comunicar. Ya cualquier comunicación es compleja. Nuestra comunicación a través de un objeto como es el balón es imposible lograr identificar fenómenos no complejos en la observación del juego del fútbol. La linealidad no existe, existe esa interacción, por un lado, por la necesidad de realizar una acción que es un proceso complejo, porque cada jugador en un lugar del espacio provoca modificaciones lejos de donde los genera. Las condiciones iniciales, como dicen los modelos complejos, las condiciones iniciales son las que determinan en parte la continuidad del proceso complejo. Es decir, que si el balón sale tocado por el portero al lado derecho del juego y lo recibe un lateral derecho, en ese transcurso del balón del portero al lateral derecho han pasado 3 segundos, 4 segundos. Y en ese tiempo se han movido 19 personas alrededor de ese balón. Y se han establecido interacciones, es decir, las relaciones que son interdependientes, porque si va el central a ayudar al lateral en una dimensión, a una altura, a una distancia, a una velocidad, hace que el espacio-tiempo de todos los demás jugadores se tenga que modificar para relacionarse con ese espacio-tiempo del pase de un central a un lateral o de lateral a central. Y entonces la conciencia que tenemos que tener de eso para la observación del juego hace necesariamente la participación de procesos que son altamente complejos. Y no hay ningún otro juego en el mundo que provoque esto. Porque los demás juegos eso lo suavizan, o sea, lo reducen la complejidad porque cogen los instrumentos con las manos. Y hay un momento en que, mientras lo tengo cogido o lo estoy conduciendo con un instrumento, es mío. Dispongo de él para lo que quiera. Me puedo girar, pero encima del fútbol, nunca tienes el balón. Solo tiene el portero cuando lo para. El arquero cuando lo para, ese momento lo tienes. Nadie más lo tiene. Ni tú cuando vas, vosotros decís, como decís, el regatear, el gambetear. El gambetear, claro, gambetear. El gambetear no llevas el balón, vas dándole pequeños autopases, te vas dando pequeños autopases, utilizando los 2 pies si eres bueno, frenando y acelerando, cambiando de dirección, cambiando la distancia entre el apoyo del pie que conduce el balón y el pie que golpea, etcétera, etcétera. O sea que es un continuo proceso complejo. Entonces tenemos que utilizar elementos de la complejidad que se aplica en otros campos al fútbol. Tanto en el entrenamiento llamado técnico o táctico, como en el entrenamiento llamado preparación física, tienen que acomodarse a esa complejidad. Y entonces, con el tiempo, y gracias a un grupo que tenemos también en la Universidad de Barcelona, de profesores primero y ahora profesores y alumnos, hemos ido construyendo, no me gusta decir construir, porque construir es algo que dices, pongo una parte y luego otra encima. Estamos conformando, es decir, dando forma a algo nuevo. Intentamos dar
conformar otra forma de actuar en esa dimensión de optimizar al jugador, ¿no? Para que en el ambiente complejo en el que se tiene que desenvolver sea eficiente, porque estamos acostumbrados a estar en ambientes e intentamos así hacerlo, de simplicidad, no de alta complejidad, sino de intentar reducir la complejidad. Y ese es uno de los errores del entrenamiento. Porque si reduces la complejidad, cosa que es difícil, si reduces la complejidad, aparecen fenómenos que son lineales, causa-efecto. Y entonces son mucho más previsibles por los contrarios. Es más fácil de identificar por tus compañeros, pero también por los contrarios. Y entonces el proceso se transforma en un exclusivo intercambio de información simple que puede ser observada desde el paradigma de la linealidad. Pero se trata de buscar la verdadera esencia del juego, que es la complejidad, la incertidumbre, la interacción, no acción-reacción, sino la interacción. Ser capaces de identificar los fenómenos tanto en las situaciones de disponer el balón mientras lo tenemos o cuando no lo tenemos. Entonces, bueno, eso lo dejamos para alguna pregunta que haya. Entonces, desaparece un poco los conceptos tradicionales de atacar y defender. Porque atacar y defender es partir el juego. No aparece interacción. Aparece una secuencia. En los procesos se mezclan e interaccionan los fenómenos que lo componen. Y entonces, en el sencillo, digo yo sencillo, es complicado, es complejo. En el sencillo idioma, en la forma en que nos dirigimos y nos comunicamos, tenemos un poco el factor que nos puede modificar las relaciones interpersonales en el juego. Cuando yo digo defender o atacar, estoy diciendo en mi cerebro que alguien me quiere hacer daño, me quiere quitar lo mío y yo me defiendo. Soy reactivo. ¿Eso qué supone en el cerebro? Que las formas en las que nuestra bioquímica del cerebro actúa en una dimensión positiva, las endorfinas, provocan bloqueos importantes y provocan situaciones a veces no deseadas que van en contra de nuestra intención, a veces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ello? Deberemos desarrollar un lenguaje nuevo. Y entonces el entrenamiento que nosotros proponemos, entrenamiento estructurado, el primer paso es modificar la terminología, pasar de una terminología que es prácticamente de guerra, el tiro a puerta, el bombardear la portería contraria, el matar al oponente, el tiro a puerta, todos son cosas, palabras, no sé en Argentina si es así, pero en nuestro idioma que sí. es igual. Sí, es sí, igual. tal cual, igual. Es igual. La metáfora bélica está presente siempre. Efectivamente. Y esa metáfora provoca alteraciones en nuestro cerebro. Y ahí aparecen la agresividad, aparecen las faltas, aparece el desconsuelo, me han vencido, etc. Una serie de cosas que son determinantes en la conformación de los equipos
en el momento en que suceden los acontecimientos que suceden, porque son observados en esa dimensión. Entonces hay que crear un nuevo paradigma. Ese paradigma entendíamos que podía ser el paradigma de la complejidad, y en esa línea es en la que hemos reiniciado todo el proceso. Bueno, profesor, ha quedado muy claro la diferencia, en primer lugar, entre complejidad y dificultad, o complejidad y algo que es complicado o difícil. Eso naturalmente ha quedado muy, muy claro. Le cuento que presentes en la sala y en YouTube hay muchos entrenadores argentinos y de Latinoamérica que trabajan fundamentalmente en la franja infanto-juvenil. Por supuesto que hay muchos que trabajan con jugadores mayores, pero hay un alto porcentaje de personas que trabajan con niños. Y bueno, trabajar con niños también implica su complejidad. Nosotros, y esto que usted ha planteado perfectamente, llevarlo a la práctica es todo un proceso que no es para nada sencillo. Y en tal sentido, bueno, nosotros hemos, tratando de llevar la voz de estos entrenadores, algunas preguntas que entendemos que pueden ser de interés para todos los compañeros que están presentes. Así que, bueno, vamos adelante. Vamos a empezar. Otra pequeña cosa antes de empezar. Sí. Una pequeña cosita, que es sí, señor. muy necesario aclararla. Vosotros tenéis en Sudamérica también una formación, vamos a decir, religiosa o incluso relaciones sociales, interpersonales. Y el trabajo es supongo que lo habéis visto, Dios nos echó del paraíso, ganarás el pan con el sudor de tu frente. No sé si conocéis esta metáfora. Sí, sí. Entonces fue el trabajo. Palabra otra vez que dificulta identificar un proceso como válido, y incluso no acepta en el trabajo, no se acepta la creatividad y muy poca iniciativa. Te dicen cómo tienes que hacer las cosas durante un tiempo en unas determinadas condiciones, y así vas a trabajar. Estás trabajando y te ganas el pan con el sudor de tu frente. Si podemos, tenemos que decir, en vez de trabajar, vamos a practicar, vamos a mejorar, vamos a... Cualquier palabra que suponga eliminar, dentro de lo posible, el concepto trabajo, que también coarta desde hace muchos años conceptos acerca de la libertad, la creatividad, las relaciones interpersonales libres, etcétera, etcétera. Y entonces, estas pequeñas cosas iniciales nos dan paso a poder identificar los procesos complejos tal como son, liberados de trabas y ideologías que han venido dominando este juego magnífico, que el que lo inventó debía de estar un día iluminado por algún santo importante. Bueno, profesor, vamos a comenzar entonces. Perdón, José, además sí, tenemos que ser muy cara dura en decir trabajar el que está tratando de desarrollar actividades con relación al fútbol, ¿no? A jugar al fútbol o a practicar el fútbol. El que considera eso un trabajo, me parece que no tiene sentido común, ¿no? Así que con más ahínco todavía. Mis amigos dicen, pero ¿cómo? Si tienes 75 años, ¿cómo sigues trabajando? Y digo, chico, pero si es que yo no he trabajado en mi vida. Yo siempre he estado jugando, me he estado relacionando, he estado creando, he estado proponiendo cosas a mis alumnos, he estado interviniendo para que fueran más felices. Esto no es trabajar, ¿sabes? Y os lo recomiendo, que pongáis entre paréntesis el concepto de trabajar o la palabra. Venga, tomamos la palabra, profesor. Vamos al grano, no vamos al trabajo, vamos al grano. Jorgito, Jorge, sí, dale. Bueno,
Qué gusto, profesor, qué gusto poder. Yo también soy uno de los que hace años que no trabaja, ¿eh? ¿No es cierto? Porque imagínense, usted me lleva 10 años a mí. Estamos ahí, le voy siguiendo sus pasos. Y en virtud de toda esta introducción que usted ha hecho, me hago una pregunta, porque esto es algo que dentro de este grupo lo venimos charlando hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque imagínense, nosotros nacimos en un potrero, en un baldío, en donde todo lo aprendimos ahí, y después, bueno, fuimos a las distintas instituciones donde nos fueron estructurando de alguna manera. Y de ahí va mi pregunta, que tiene que ver con esta reconstrucción del entrenamiento, ¿no? Esta reinterpretación del entrenamiento deportivo, poniendo, como lo han hecho ustedes, al deportista como referencia del proceso. Es decir, lo que, no sé, corríjame, lo que se llama antropocentrismo, diríamos, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, siempre lo que me interesó del microciclo estructurado, esa metodología que han desarrollado, la importancia de preocuparse, como bien lo dijo usted, de la persona que crea permanentemente. Entonces, me parece que en función a lo que usted nos está haciendo ver, ¿qué nos puede decir de esa mirada tan puntual del deportista como centro de todo esto y la metodología que han construido? Qué bonita pregunta. Me gustaría contestarla bien, con tiempo. Los humanos hemos sido capaces de hacer cosas que pueden llegar a la Luna y pueden llegar a Marte. Hemos podido llegar al centro de la Tierra casi. Hemos podido intervenir en la naturaleza de una manera en todas las dimensiones, porque exclusivamente hemos sido capaces de optimizarnos a nosotros mismos gracias a los demás. Los grandes filósofos de la historia, por intuición, sin hacer conocimiento científico, decían las cosas que ahora estamos viendo que a través de la ciencia se cumplen. ¿Eso qué significa? Que el humano, hombre y mujer, que ahora, gracias a Dios, aparecen en la vida, parece ser, han sido o hemos sido entre todos capaces de identificar los fenómenos de la vida y de las relaciones que existen entre todas las cosas. Todo está relacionado. En todo hay una interacción. Cada vez que nosotros respiramos 10 veces, o 5, o 4, o 2, estamos interviniendo en algo a los que están a nuestro lado. Lo del aleteo de la mariposa maravilloso que ya ha pasado a la historia y que ya casi no se habla, es que es entendiéndolo desde la perspectiva compleja, es así. O sea, gracias a un acúmulo sucesivo de interacciones y retroacciones y otra vez interacciones, llegamos a optimizarnos de tal manera que las siguientes interacciones están a un nivel diferente. Antes se decía que era mejor. No, no. Es diferente, nuevo, distinto, creativo. Y ese es el proceso. No es que vamos a mejorar el chute a portería por la escuadra, sino lo que tenemos que optimizar es las relaciones de cada uno de los jugadores con todos los demás. ¿Cómo son capaces de relacionarse en el espacio, en el tiempo, en cualquier situación que se dé de juego? Y el balón crea esas situaciones, propone esas situaciones. No es el contrario. Este es otro concepto que tenemos que identificar como válido para llegar a ese antropocentrismo. Es decir, si nos centramos en los individuos, en aquellas necesidades que tienen
para actuar en una determinada dimensión que modifica el entorno donde está, estamos actuando como verdaderos entrenadores. ¿Qué modifica en el entorno Andrés Iniesta cuando le llega el balón? En ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, ¿qué es capaz de modificar? ¿Qué es capaz de aportar a los demás? Y esa es la relación interindividual que se transforma en un hecho colectivo inmediatamente, que eso sucede en todos. Porque si solo sucede en uno de los jugadores, no es antropomorfía, es antropomorfía, no morfismo. Y las relaciones establecidas entre todos los jugadores son capaces de emerger elementos nuevos, distintos, diferentes y creativos. Y para eso tenemos que dar un entrenamiento que permita eso. Si nosotros, el entrenador tiene aquí metido un sistema y el sistema 4-2-3-1 tiene esta y estas variantes, y no hay otras, porque entonces ya sería el sistema 4-3-3. Si lo entendemos así el juego, estamos coartando ese antropomorfismo. El individuo es el que emerge de la situación espacio-temporal que se crea, esa situación emerge y modifica esa situación en favor de su grupo, a pesar del contrario que quiere que eso no suceda. Y entonces, si no identificamos esto, llegamos necesariamente a decir que el sistema que sea 4-3-3, 4 o 5-3-2, el que sea, se impone al otro sistema exclusivamente por cuestiones fisiológicas o físicas. Hacerlo más rápido, más fuerte, más veces, en todas las situaciones, y pese a quien pese. Y así ha evolucionado el juego. Nosotros pensamos, y yo no creo que Andrés Iniesta, Xavi o Leo o Busquets, todos estos que han salido aquí, son grandes atletas. Son sujetos que, por su ubicación en el espacio, el tiempo en el que actúan sobre el balón, las distancias a las que se relacionan con los compañeros y los elementos que utiliza para progresar, retroceder, moverse en el espacio, crean ambientes en este espacio de interacción que superan cualquier situación individual. Y entonces, optimizando a ese jugador, estamos optimizando cualquiera de los sistemas de juego. No hacemos que el individuo se adapte al sistema, sino que el individuo crea su propia esencia de juego, no exactamente un sistema. Puede haber unos espacios de utilización preferente porque el campo tiene unas determinadas dimensiones y conviene en cada momento estar en un lugar del espacio-tiempo para que esas interacciones se den, pero nunca deben ser preestablecidas por un sistema de juego cerrado. Y entonces, esa es la evolución del individuo que crea situaciones espaciotemporales, situacionales, efectivamente, que superan en el espacio y en el tiempo las alternativas que proponen los contrarios, que por jugar en una dimensión causa-efecto, Está silenciado, profesor.
Ahora sí. Alguien me ha silenciado, ¿eh? Aquí hay Lo quieren cortar, hay un complot. un complot. No, bueno, decía, para terminar con esto que has preguntado, Jorge, es muy interesante. Y es que el entrenamiento estructurado dice, no entrenamos jugadas, no entrenamos situaciones, entrenamos estructuras, estructuras complejas de interacción, ¿eh? Que son jugadores que juegan próximos en el espacio y otros jugadores que juegan alejados en el espacio. Y es lo que a lo mejor habéis oído hablar de los espacios de fase, ¿no? Un espacio de fase que se componen los que están cerca del balón y otros que están alejados del balón. Y aquí podemos discurrir por todos los espacios de juego, por todos los espacios de juego. Si queremos hacer gol, como es natural, intentaremos llegar a esa situación próxima a la portería contraria en unas distintas alternativas para resolverlo positivamente a nuestro favor. Pero el proceso de juego entonces se transforma no en una sucesión de jugadas pegadas unas a otras. Yo te la paso, tú haces tu jugada, tú ahora haces otra jugada, y yo, mientras tanto, estoy observando a ver si no puedes, y cuando ya no puedes me la das, ¿no? Que es una sucesión de jugadas. Nosotros intentamos jugar en ese ámbito de interacciones, de relaciones intergrupales en un entorno próximo o un entorno más amplio. Y que todos esos dos espacios se combinen y recombinen de manera que los contrarios no sepan a qué estamos jugando. Por eso dicen muchas veces, no, es el tiki-taka, que va el balón y viene y no tiene sentido, tanto tiki-taka, ¿para qué sirve el tiki-taka? Pues sirve justo para eso, que es justo lo que quiere suceder, que no sepan, que no se sepa lo que está haciendo. Porque cuando uno coge el balón y va y dribla y va a la portería, todo el mundo sabe lo que va a hacer. Lo dribla de una manera u otra y eso trae excelencia, una excelencia nueva, evidentemente, individual. Pero nosotros nos fundamentamos generalmente en el juego nuestro en optimizar a los individuos, al individuo por él mismo, en relación a los demás. Entonces ese antropocentrismo que comentabas, ¿no? Es que solo optimizando al sujeto puede favorecerse que la interacción sea en unos ámbitos mayores de interacción. Pues si solo no nos centramos en el individuo, no optimizamos al jugador, no lo hacemos más eficiente, las relaciones interpersonales son escasas y las interacciones son escasas. Saben hacer pocas cosas comunes, saben hacer cosas individuales, pero pocas cosas comunes. Por eso nosotros decimos y fundamentamos nuestro juego en el pasar el balón, no en solo conducir. Conducir en un determinado momento, una determinada situación de finalización, acaso, y que evidentemente algunos jugadores que hemos tenido pues son capaces de hacerlo. Pero casi siempre nuestro juego es de pasar el balón y luego incluso decir, vamos a hacer un pase a la red de la portería contraria. No vamos a chutar, a tirar, o hacemos un tiro al portero para matarlo, ¿no? Vamos a dar un pase a la portería para que no llegue el portero a ese lugar de la portería. Con esa idea de interacción, ¿no? De interacción, y no reactivo. Entonces es un planteamiento propositivo. Y de esa manera, entonces, todo el que interviene
en la formación de los jugadores en esa dimensión se tiene que modificar. Entonces ya parece una mente estructurado para entrenar estructuras que no solo sean físicas, sino que contengan todos los elementos del juego, los que tradicionalmente se llaman técnico, táctico, contingente, que para nosotros todos esos conocimientos del juego son los que permiten pasarnos el balón como cada uno de nosotros sabe y quiere. No es nada más que esto el juego. Perfecto. Que ya es mucho, que ya es mucho. Pasarnos el balón como cada uno sabe y quiere. Y entre todos, el entrenador tiene que conseguir que lo que uno sabe y quiere sea compartido por lo mismo que quieren todos los demás y saben muchos de ellos. Ese es un equipo, ese es un juego. Así se forman los equipos que circulan en el mundo, que progresa hacia altas competencias. Perfecto. Gracias, Jorgito. Quique. Bueno, Paco, primero agradecerte, que todavía no pudimos hablar, agradecerte mucho que estés acá con nosotros y que compartas tus conocimientos y tu experiencia con los entrenadores argentinos y de Latinoamérica. Hay muchos latinoamericanos acá también, así que agradecerte infinitamente que estés acá con nosotros. Y bueno, siguiendo un poco lo que estabas charlando, ¿no? En esto que decíamos de cambiar un poco los paradigmas o el pensamiento que tiene cada uno de nosotros, por cada uno, por su formación académica, ¿no? En lo que nos indujeron en su momento, que todos tenemos un poco la misma historia parecida a la que tuvo usted en cuanto a que los inicios, ¿no? Uno viene de una formación académica totalmente diferente, analítica, mecanicista, conductista y demás. En esto lo que venía diciendo usted, nosotros como entrenadores tenemos que empezar a entender que lo que tenemos que hacer es ser facilitadores de contexto, ¿no? De no pensar en cómo ofrecer al jugador acciones, sino de qué manera podemos ofrecer contextos para que ellos mismos interactúen y a partir de esas interacciones emerjan esos comportamientos necesarios. Entonces, principalmente en el fútbol formativo, ¿no? Infantil y juvenil, siempre aparece la misma pregunta. ¿Hasta qué punto a los niños o a los jóvenes, con trabajos globales, con trabajos sistémicos, con trabajos que tengan que ver con situaciones de juego, aprenden realmente y hasta qué punto es necesario que todo el mundo llegara a eso que siempre, de alguna manera o algún punto, llegamos, que es hacer esos trabajos analíticos, descontextualizados, porque creemos que la repetición del gesto técnico mejora haciéndolo de esa manera. La pregunta esa es, ¿no? Si considera que solamente con juegos globales, contextualizados, situacionales, pueden los jugadores realmente aprender la necesidad que tiene el juego, ¿no? Y no necesariamente que tengamos que ir a eso que la mayoría de los entrenadores buscamos esa mecanización, ¿no? De alguna manera, porque creemos que aprenden de esa manera, ¿no? Mejor. ¿Se entiende la pregunta, Paco? Que ya se la hice. Clarísima. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que tener los entrenadores es que no nos creamos que enseñamos nada. Ese es el primer momento que tenemos que aceptar. Porque, lo has dicho al principio, tenemos que crear contextos, es decir, que sean espacios de interacción donde esos espacios permitan a cada uno de todos los, tantas como queráis, 20, 30, 40, 50 personas, las que queráis, en ese contexto ser capaz de hacer algo en conjunto. Lo que estamos haciendo ahora, he visto que hay 80 y pico personas, más los que estamos aquí, 90 personas. Si nos hemos reunido en este momento, en este punto, en este día, porque todos tenemos una intención común. Y esa intención común se desarrolla en muy distintos ámbitos. Cada uno tenemos cosas distintas previas que cada palabra que decimos uno la interpretamos según lo que hemos conocido y vivimos, ¿no? Y vivimos, porque es así. Y entonces, yo nunca
A mí no me gusta decir ni nunca ni siempre, pero en este caso puedo decir nunca. Nunca he intervenido para decirle, chico, esto lo has hecho mal. Solo cuando es algo que atañe a la persona. Cuando se menosprecia a una persona, cuando se castiga a una persona, cuando se agrede a una persona, sí. Pero todo lo demás, siempre que se busque un ámbito de interacción, es decir, yo te ofrezco esto. Tú, en este contexto, ¿qué me ofreces a mí? Y eso lo piensan todos. Ahora hay que decir todos y todas, porque si no estamos listos. Si hay alguna mujer en el grupo. Pero todos son seres humanos, todos somos seres humanos y disfrutamos de la misma manera y lloramos de la misma manera y nos alegramos de la misma manera. Como somos así, es necesario plantear situaciones así. Hay en el conocimiento, hay unas necesidades perentorias de encontrar elementos de comunicación que sean válidos para todos. Así aparecen las matemáticas, o aparece el lenguaje, o aparece todo el ámbito de comunicación que hay ahora, ¿no? En el juego tenemos que intentar eso. O sea, tú no puedes llegar a un niño cuando está jugando al fútbol y pararle y decir, toca con el interior, que si no se te va para allí el balón. No. Va jugando, y de esa interacción con los demás, observa, y cada tiempo que pasa en un ámbito interactivo rico en elementos específicos, es cuando evoluciona adquirir esos hábitos concretos que le permiten relacionarse con todos los demás. La idea viene muy de lejos, evidentemente, de la tabla rasa, ¿no? Del cerebro que no sabe nada y yo te enseño porque yo soy el que conozco y te digo cómo se tienen que hacer las cosas. Eso posiblemente solo tenga que ser cuando se aprenden instrumentales, acciones que te permiten evidentemente ejecutar una determinada acción. Si tú eres pintor y no sabes coger el pincel y no conoces la técnica de mezclar los colores, tienes muy difícil pintar. Pero una vez que conoces eso, que es lo elemental, que es lo que tenemos que enseñar en las escuelas, que es lo elemental en nuestro juego de fútbol, el sabernos pasar el balón. Sabernos pasar el balón. No hay nada más. Y el pase a la red es un pase especial que tenemos un premio. Y ese ámbito de interacciones entre nosotros permite que cuanto más cosas compartimos del pase entre todos, estamos creando un lenguaje común que nos hace únicos como equipo, como grupo, como entidad, que nos permite superar a otros que no tienen eso. Si no somos capaces de crear esa entidad, no estamos haciendo equipo, estamos haciendo jugadores. Y evidentemente, si lo que se trata es de comercializar, venderlos como esclavos, hablando de forma brusca, hago al jugador, hago un contrato para mí y luego lo vendo a un equipo y vivo de esto, maravilloso. En la iniciación nosotros tenemos que plantear continuamente situaciones variadas de juego. Del juego, del fútbol. No, es que ahora como estoy en la fase de iniciación, solo voy a aprender a pasarnos en una fila, otro enfrente, yo le paso a él y luego me pongo a la cola de la fila. Y con esa organización creemos que estamos aportando
elementos concretos del juego. Estamos haciendo que la maravillosa pluralidad y riqueza motriz que tenemos los humanos se reduzca a una milésima parte en ese tipo de tareas analíticas, en ese tipo de tareas que organizamos los entrenadores para que haya una mayor práctica. Y decimos, qué bien, has practicado mucho. Y no tiene que practicar mucho, tiene que practicar bien. Y practicar bien es que aparezcan los elementos específicos de la interacción, que son el espacio, el tiempo, la situación, las relaciones con los próximos. Las cuestiones que son las que conforman el cerebro del individuo para actuar en la dimensión que él quiere. Y ese es el entrenamiento sistémico, es decir, que la interacción específica provoca modificaciones en cada uno de los que participan que hacen que el otro para mí sea lo importante, que no sea yo, sino el otro. Y entonces, imagínate, es un equipo de 10. Cada vez que nos pasamos el balón entre 10, confluyen en mí 9 energías positivas para conformarme a mí. Porque cuando le pasa a Juan y Juan me pasa a mí, luego a Pedro y luego Pedro me pasa a mí, y a Julio, Andrés y Xavi, cada uno de esos pases y mi relación con cada uno de ellos crea fuentes de energía positivas que relacionan a todos ellos con una sola intención, que es el pasarse el balón para disfrutar del juego. Y todo eso emanan energías positivas en nuestro cerebro. Las endorfinas crecen y nos dicen, es así como tienes que hacerlo, es así como tienes que practicarlo, es así como tu propio yo crece en función de la cantidad de experiencia que llevas acumulada en el tiempo en el que estamos juntos, en el tiempo de entrenamiento. Por eso debemos de hacer, por un lado, los entrenadores, buscar ámbitos de relaciones como poco siempre entre 3, como poco solo entre 3. No es una casualidad que haya el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. El 3 es un número maravilloso para el juego. En grupos de 3, mínimo, cualquier práctica del juego de fútbol. Porque aparecen 2 dimensiones mínimas del juego, derecha e izquierda, en todos los juegos que participan. Y entonces estamos creando un ambiente perceptivo, global, que es válido para cualquier situación nueva que aparezca. Mientras que si colocamos una línea y solo tocamos de frente para que toque el balón bien y vaya bien dirigido a mi compañero, estamos coartando, estamos limitando el ámbito de relaciones interpersonales, por ejemplo. Y si se hacen en grupos de 4, mejor, y que sean alrededor de ti a distintas distancias, mejor. Y pasar por el centro todos. Hay un magnífico... Bueno, os contaré una pequeña historia. Sísifo era un dios, un dios que era joven y era muy listo, se creía muy listo. Y actuaba a espaldas de los grandes dioses. Y entonces le dijeron, te vas a enterar tú, Sísifo, te vas a enterar. Te voy a hacer lo siguiente, te voy a hacer que no mueras nunca. Joder, qué bien. Pero vas a pasar toda tu vida cogiendo esta piedra tan grande, y la vas a estar empujando, subiendo esa cuesta que está allí. Ese fue el castigo que le dieron. Así sí. Entonces llegaba arriba y cuando llegaba arriba soltaba la piedra y claro, la piedra volvía a bajar abajo. Y Sísifo volvía a bajar abajo otra vez.
y otra vez volvía a subir la piedra hasta arriba. Y cuando llegaba arriba la soltaba diciendo, ya terminaba, la soltaba y caía en el otro lado de la montaña. Y volvía otra vez. Es decir, siempre estaba repitiendo. Le castigaron los dioses a repetir la misma tarea durante toda su vida. ¿Qué mayor castigo es la repetición? Y nosotros creemos que la repetición es la que hace aprender. Y no es así. Es la variación. El intercambio variado de energías que se produzcan en nuestro entorno y que nos comunican con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Por eso nace el concepto de espacio de fase, es decir, un espacio en el que hay ámbitos de interacciones en todas las direcciones, en torno al balón. Unos que están más cerca del balón, otros que están más lejos. Y cada vez que el balón cambia de sitio, se modifican y van actuando en esa dimensión. No sé qué te he dicho aquí, que me he liado con Sísifo, pero bueno, espero que sí. Claro, muy claro. En el ámbito del aprendizaje tenemos que buscar eso, siempre variado, siempre en dimensiones distintas espaciotemporales. Y vamos a jugar, Juan con Pedro, porque van a jugar cerca. Yo soy lateral y tú eres central. Y tenemos que entendernos bien. Se optimizarán mejor cuando cada uno de esos actúe con otros nuevos. Cuantos más ámbitos de interacción haya, más eficiente va a ser la conformación de los jugadores. Hay que intentar evitar cualquier práctica rutinaria. Cualquier práctica rutinaria. Se pensaba, no, en los deportes de impacto hay que hacer por lo menos 150.000 impactos para que... No. Hay que hacer 150.000 en grupos de 5, 6 o 4 y cada vez en formas distintas. No 150.000 de la misma manera. Y, por ejemplo, la evolución de los tenistas ha sido esa, de los jugadores de golf ha sido esa, de los jugadores de voleibol que estiraban horas y horas contra la pared haciendo saque, y defensa, defensa. Y todo eso ha ido poco a poco modificándose para intentar que la conformación del cerebro de los individuos que hacen esa práctica deportiva sea estrellada, que no sea lineal, sea en dimensiones diferentes. Perfecto, Paco, muchas gracias. No sé, tú dime si te he convencido. No, sí, no, yo estoy convencido. A mí no me tiene que convencer, yo estoy convencido. José, dar pregunta a Santiago, no sé a quién. Santi, José. Papucci, Santiago Papucci. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Allí tardes ya, ¿no? Buenas tardes acá y buenas noches por allá. Aquí estoy, sí, ya estoy con luz artificial hace un rato. Sí, sí. Bueno, la verdad que es un gusto, un placer poder charlar con usted. Le voy a contextualizar un poquito mi pregunta. Yo soy psicólogo, me dedico, digamos, al fútbol, sí, a trabajar con jugadores, con cuerpos técnicos. Para mí ha sido pero un gusto enorme cuando he leído lo que usted ha escrito, ¿no? En libros, en artículos, porque lo que yo encuentro, digamos, en ese sentido es como la introducción de la psicología así directamente como una parte, o del concepto psicológico como una parte fundamental del entrenamiento, digamos, del futbolista, ¿no? O del deportista, en definitiva del ser humano, ¿sí? Entonces, encontrarme cuando usted, por ejemplo, en su último libro empieza a hablar de los relatos, ¿no? De cómo el ser humano crece, digamos, y toma forma, digamos, dentro de relatos. Bueno, por lo menos para mí es algo muy, muy gratificante en el sentido de que generalmente es algo que se deja de lado, ¿no?
sobre todo en esto que decía aquí, que de poder construir y presentar conceptos. Y cómo esos relatos hacen después a la emocionalidad y hacen, digamos, a la identidad y en definitiva a este lenguaje común, que por lo menos a mí lo que me gusta de lo que vengo escuchando es esta idea de interdisciplina. ¿Sí? Entonces, bueno, en el marco de lo interdisciplinario, hay una frase que usted le escribe en el prólogo, ¿sí? Al libro de Xavier Damun e Isaac Guerrero, que a mí me dejó ahí como pensando, ¿no? Porque quería como conocer su opinión, ¿sí? Al respecto de lo que usted llama como la insuficiencia del ciclo de percepción-acción en el proceso explicativo de las tomas de decisión, ¿no? Bueno, mi pregunta va ahí, porque la verdad que es una frase que a mí me abrió una pregunta, siempre como que me dieron ganas de que usted amplíe, digamos, ese punto de vista, y bueno, ya que tengo la oportunidad, la verdad que de mi parte va por ahí como mi indagación. Muy bien. Qué bonito. Bueno, tenemos que empezar contextualizando lo que ha sido el conocimiento humano. Gracias a dividir y haber individuos que se centren en una determinada dimensión concreta, se ha evolucionado, pero al final, posiblemente gracias a los algoritmos, se ha visto que todo está conexionado. Entonces, hablar del psique, obviando cualquier otro elemento que constituya al ser humano, es por lo menos un poco arriesgado, ¿no? Y entonces, el ciclo percepción-acción dio solución a los problemas que se establecían en el hecho cognitivo, y se simplificó al máximo. Porque solo, por un lado, si identificas el hecho de la percepción, ya es una algarada conceptual de difícil entenderlo. Percibir, o el psique que percibe, que es percibir, entender algo que sucede en un determinado espacio-tiempo y que es transformado en una idea o un concepto por el sujeto, más o menos. Acabo de inventarme una definición de percepción. Pero en términos fáciles, ¿no? A través de las ideas, a través de una idea, nos comunicamos, pero en el momento que esa idea de mí pasa a ti, esa idea se perfecciona o se modifica. ¿Sí? El ciclo percepción-acción en el juego, en el fútbol, es un ciclo que es demasiado directo y demasiado incompleto, perdón, demasiado incompleto. Porque el hecho perceptivo en el juego tiene ya muchas connotaciones. ¿Qué percibes? ¿El espacio, el tiempo, la situación? ¿Del espacio qué percibes? La distancia, la orientación, el volumen del espacio, la modificación del espacio en el tiempo, la capacidad que tienes de observar detrás de ti o al lado de ti, o la modificación que se produce en el espacio cuando aparecen elementos de ocupación inesperados. ¿Sí? Y a cada una de esas cosas le añades el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Qué sucesión? El tiempo es lo único que aparece sucesivamente en nuestra vida, inexorablemente en nuestra vida. En el tiempo en que hemos estado aquí, ha pasado un tiempo que ya es irreproducible en cualquier ámbito que se quiera dar y se quiera hacer.
en estos 3 décimas de segundo que he estado callado, en cada uno de vosotros lo que hemos estado hablando ha cobrado un significado nuevo. Y ahora en otros 3 segundos que he estado hablando, vuelve a suceder lo mismo. Ese tiempo inexorable hace que el hecho concreto de percepción seguido de la acción sea que ocupa un espacio-tiempo que no es perceptible por el individuo. La percepción de un determinado hecho es un instante, no llega a ser, son microsegundos, microcentésimas, micromilésimas de segundo. En el juego, 2 centésimas más tarde, ese hecho perceptivo no tiene cabida. Y la velocidad de procesar la información que tenemos siempre está supeditada al tiempo en el que se producen las situaciones. Por eso planteamos que es interesante hablar de cognición, no de percepción. Es decir, ¿qué significa para ti cada vez que tú observas un espacio que está en continua evolución? ¿Qué supone para ti? Es decir, un hecho cognitivo que en función de lo que tú percibes en la secuencia temporal que tú percibes en los 2-3 segundos que estás observando un fenómeno, ha sucedido algo que ya nunca más va a poder suceder. Entonces, lo que tú, en el momento que decides actuar, está en otro espacio-tiempo. Nunca puedes coger ni anticiparte a la acción, porque este jugador se anticipa muy bien a la situación. No. En su tiempo, en su concepto temporal, actúa en su tiempo. Que ese tiempo no es ni antes, ni después, ni respecto al otro. Pero sí lo que hace es que al actuar en una dimensión simultánea al fenómeno que observamos, ¿sí?, aparece la cognición de ese fenómeno. Y por lo tanto, la interacción. El tiempo define las opciones que tenemos para la acción subsiguiente, que es una interacción con todos los elementos que tú has observado en esa cognición. Entonces, no puede ser una percepción-acción, tiene que ser un hecho cognitivo e interactivo. En el juego del fútbol, por lo menos. Y en prácticamente toda nuestra vida sucede eso mismo. Cuando hemos empezado a hablar tú y yo, teníamos expectativas de qué iba a suceder. ¿Sí? Hemos decidido tomar la acción de la palabra. Y antes hemos percibido la propuesta que había, la pregunta o el intercambio de comunicación que hemos tenido. Del principio de que hemos empezado a hablar al final de que hemos hablado, en mí han sucedido no sé cuántas cosas. Y no es porque sea yo listo, sino que es porque sucede así. En todos vosotros que estáis viendo ahora, ha sucedido lo mismo, exactamente igual. Entonces, cada uno, en función de nuestras anteriores percepciones, identificamos los fenómenos. Eso es lo que hacen los algoritmos matemáticos, que identifican cosas, no son capaces de provocar una nueva situación, sino a base de mezclar y remezclar las cosas que les estás ofreciendo, te dan alternativas distintas. Pero nunca llegan al hecho cognitivo del humano, que está añadido de elementos afectivos, socioemotivos, sociales, prejuicios y de todos esos que habléis los psicólogos, que tenéis más razón que nadie, en la concepción de cómo los seres humanos se relacionan con los demás. Y por eso, cuando escribí aquello
que posiblemente ahora no lo volvería a escribir, posiblemente, no lo sé, pues hablaba en ese sentido, ¿no? Derecho cognitivo, derecho interactivo, y luego la acción no es acción, sino es interacción. Que tenemos que identificar esas dos palabras, tenemos que ¿cómo se dice esto? Recomponer, ¿no? De alguna manera ese concepto percepción-acción en ese concepto de cognición, interacción, ¿no? Y luego ejecución. Ese es el fenómeno que quería explicar en esa introducción al leer el libro que me habían propuesto estas personas cuando empezaron a hacer el libro. Sí, sí. Muy claro, Francisco, muchísimas gracias. En cualquier momento me puedes decir cosas acerca de eso, que te lo agradeceré mucho. Perfecto, tomo la invitación. Profesor, quiero hacerle una pregunta y también voy a contextualizar un poquito como Santiago para explicar desde qué lugar quiero hacer esta pregunta. Desde hace un tiempo a esta parte, yo he estudiado comunicación y me interesa mucho trabajar la comunicación en el proceso de aprendizaje en el futbolista. Y el entrenamiento estructurado le da mucha importancia a la comunicación y particularmente la estructura socioafectiva. Y hay un concepto que usted utiliza que me pareció muy importante y además novedoso, que tiene que ver con la comunicación asertiva motriz. Y en virtud de eso, me preguntaba lo importante que es el rol del entrenador, y ahí va la pregunta, de propiciar entornos, como decía Quique, que favorezcan ese tipo de comunicación entre los futbolistas entre sí y entre los futbolistas y los entrenadores. Y en tal sentido, la pregunta es, ¿qué competencias comunicativas usted cree que un entrenador tiene que desarrollar para favorecer estos contextos comunicacionales? Qué maravilla de pregunta. La grandeza del ser humano está en que podemos ser asertivos, podemos ponernos en la piel del otro y ser capaces de ponernos en su verdadera situación conflictiva que tiene. Pensamos que podemos hacerlo. Es lo más difícil, porque ¿cómo voy a saber yo lo que ustedes están ahora pensando acerca de mí? Y para que yo pueda modificar ese pensamiento acerca de mí que tienen instaurado hace tiempo o dimensionado en una determinada capacidad o cualidad, ¿no? Mía. Pues eso es lo que hacemos continuamente cuando nosotros le decimos, hoy vamos a hacer este ejercicio para mejoraros el tiro a puerta. La asertividad permite que las relaciones interpersonales sean realmente fluidas. Ya no hablamos de eficaces, sino fluidas. Ese concepto de fluidez significa que al menos hay un torrente de comunicación entre nosotros. Hay una vía de comunicación, un río, porque siempre es algo dinámico, no es conecto y desconecto, es una vía. Porque al día siguiente volvemos a estar con nuestros deportistas, el otro día otra vez, el otro día otra vez. Y lo que hemos hecho un día va a mediatizar lo que hacemos al día siguiente y lo que hacemos al día siguiente. Y lo que hemos hecho 10 minutos antes de empezar está mediatizando lo que estamos haciendo 10 minutos después de que hemos empezado. ¿Y esto qué significa? Que aparece el concepto de socioafectividad. Es decir, ¿qué tenemos? O sea,
cómo nos relacionamos, ¿sí?, emotivamente tú y yo para realmente comunicarnos algo que tenga un sentido para los dos. Y no solo que tenga un sentido para los dos, sino que tenga un sentido parecido a los dos. Esa es la esencia de la socioafectividad. Yo creo que todo es importante en el entrenamiento, cualquier cosa es importante, pero la socioafectividad es necesaria, totalmente necesaria. Si no existen esos lazos afectivos entre entrenador y jugadores, el progreso no existe y la fluidez en el juego no existe. No existe. Por eso yo soy tan reacio, pero evidentemente no me hacen caso en absoluto, de que en cuanto un entrenador no funciona y los chicos se ponen en contra del entrenador, lo echan, no, vale, venga, ya está, vamos a poner a otro. Si realmente las relaciones afectivas no han fluido en la dimensión que tienen que fluir, es decir, de convivencia, aceptación del fallo y del error, de identificar qué es lo que cada uno necesita para identificarse con el juego, que las relaciones no son bipolares, sino tienen que ser homogéneas, que las relaciones no tienen que establecerse en una sola dirección, sino en ambas direcciones, que la comunicación y las interacciones se establecen entre todo el grupo, no solo con unos definidos. Hoy vamos a entrenar la defensa, gravísimo error. Vamos a mejorar la defensa, gravísimo error. Si no hay atacantes, no puede haber defensa. Pero es que no se puede hablar de ataque y defensa. Hoy vamos a relacionarnos para que no nos quiten el balón. Esa es la mejor defensa. Si no tienen el balón, no nos pueden atacar, ¿verdad? Sí. Entonces nos identificamos todos con ese hecho, no con una intención. Y entonces las intenciones de todos se polarizan para ese hecho concreto. Y en el momento de las relaciones interpersonales entre los jugadores, es fundamental que establezcamos ese tipo de interacciones, la socioafectiva, es decir, que cada cual identifique al que está a su lado como a él mismo, a mí mismo, no en cuanto a decir, yo tengo esto mejor que él o él esto mejor que yo, o entiendo que sea así, sino que las relaciones afectivas superan cualquier desajuste de la competencia. Tú eres muy competente y yo no soy competente para eso. La socioafectividad hace que se iguale la competencia. Porque yo de mi parte pongo para que tú tengas lo que te falta de mí y yo pongo de mi parte lo que yo quiero que te falta de ti, me falta de ti. Y entre los dos nos relacionamos socioafectivamente. Y cuando tú haces una determinación, yo la he hecho contigo, aunque esté a tu lado o que esté lejos de ti, porque hemos establecido ese lazo interactivo, que es lo que hablábamos al principio, de relaciones interpersonales que tienen que transformarse en relaciones intergrupales, que nadie quede fuera de eso. Y no significa que nos llevemos bien y que seamos amigos. Eso es otro aspecto más. Eso es un aspecto sociológico. Y nosotros estamos en los aspectos deportivos, que es ese ámbito que se establece para compartir una tarea al mismo nivel. No tú eres mejor y yo soy muy peor en esto. Al mismo nivel significa que cosas que tú puedas hacer, las vas a hacer en mi favor. Y las cosas que yo pueda hacer, lo voy a hacer en tu favor.
entonces nadie se sentirá más competente que otro. Porque todo lo que hago es en favor tuyo. Y tú todo lo que haces es en favor mío. Y entonces, es una interacción. Otra vez lo que decíamos al principio, ¿no? Es las relaciones interpersonales tratadas desde la afectividad, no desde la competencia. Y muchos entrenadores hablan exclusivamente de la competencia y no de la afectividad. Y en los momentos iniciales de la práctica es más necesaria la afectividad que la competencia. Qué maravilloso. Progresa Sí. por encima de la competencia, siempre. Si va por detrás, el competente se hace odiado. Todos son elucubraciones que me salen a partir de una edad mayor y que intento que se ayude. Muchísimas gracias, profesor. Estamos ya más o menos en la hora que habíamos propuesto. Nos queda una última pregunta y no abusamos más de su generosidad. Por favor. Santi Palmieri. Gracias, José. Hola, profesor. La verdad que, bueno, agradecerle primero y realmente expresarle mi satisfacción por poder escucharlo y por poder permitirnos aprender de usted. La verdad que las preguntas que yo tenía pensadas las fue respondiendo en el transcurso de la charla. No me gustaría ser reiterativo. ¿Tienes puestas cosas blaugranas casualmente? No, son los colores de la institución, de Grupo Equipo. Ah, bien, bien. Mire, la pregunta pasa por dos términos que muchas veces hemos utilizado y por ahí no todos llegamos a entender bien la diferencia entre uno y otro. Usted habló de las características del fútbol y de los deportes de invasión, de su gran complejidad, donde siempre la actuación de un deportista está invadida por un contrario, y en ese contexto es muy difícil repetir o perfeccionar un gesto técnico, una habilidad. Mi pregunta pasa por lo siguiente: si nos puede explicar la diferencia entre optimizar y perfeccionar, y qué considera usted que es más necesario buscar para el aprendizaje de habilidades de fútbol, ¿no? Sobre todo en un proceso formativo. Esto es motivo de una tesis doctoral, pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Mira, Facundo Conde nos dice, muchas gracias, ya me tengo que ir. Gracias, Facundo, a ti. ¿Por qué decimos optimizar en vez de mejorar? Si has estado desde el principio, ¿no? Que hemos estado hablando todo el rato. Sí. Por eso decías que casi te he contestado todo. Pero puedo, en cierta manera, a lo mejor introducirte más en el engaño y intentaré que no sea así. No significa nada nuevo, sino que significa que el concepto de mejorar está tan ligado al concepto de linealidad, tabula rasa, te voy añadiendo cosas, y se van añadiendo. Hay una mejora lineal. Yo tengo hoy 20 kilos de fuerza en la extensión de pierna y dentro de un mes tengo 200 kilos. He conseguido mejorar un valor que entiendo que es tal valor, que ese valor es necesario para cualquier actividad o para esa concreta actividad. Ese es el concepto de mejorar. Yo tengo opciones de mejora en cualquier dimensión de todas mis capacidades, linealmente. Cuando practico de una determinada manera, consigo que esa cualidad que he definido y que la identifico, cuando hago
contramedida de esa cualidad y la identifico como tal, veo si su cantidad de energía que tenía o que propone o que almacena o que emite se ha mejorado, ha pasado a una dimensión cuantitativa mayor. La mejora fundamentalmente se basa en elementos lineales cuantitativos, mientras que la optimización se refiere a elementos complejos cualitativos. ¿Por qué entonces decimos para el entrenamiento estructurado que el proceso es de optimización de los individuos, de los seres humanos? Porque lo que nosotros proponemos en el entrenamiento estructurado es que las cualidades que tiene ese humano están interrelacionadas de tal forma que los valores de cada uno se mejoran en función de lo que los demás valores han mejorado. El concepto de mejorar es, por tanto, válido como la interacción de esa mejora, para entenderlo, que no es mejora, que es optimización. Es decir, la velocidad de desplazamiento de un individuo. El individuo ser humano que por sus capacidades más rápido ha corrido en el mundo, ya sabemos que ha sido un señor que ha hecho el récord del mundo en 100 metros, porque es la medida que tenemos de esto. Entonces, ¿cuál es la mejora? Pues si hay otro individuo dentro de unos años que en esos mismos 100 metros, en vez de correr tantos metros por segundo, corre a tantos otros metros por segundo, y en vez de tener en esos 100 metros 10,23, tiene 9,96. Esto es la mejora. ¿Qué es la optimización? Nunca en un proceso lineal. Nunca se da en un proceso lineal. Se dan en los procesos complejos. Es decir, que para que ese individuo sea capaz de correr 100 metros por debajo de 10 segundos, se dan multitud de elementos que todos sumados y combinados le permiten hacer esa marca en 100 metros. Ese individuo mejora en 100 metros. Pero la optimización no mira el resultado final, sino mira el proceso de qué manera se han relacionado todas esas cosas que suponemos aportan esa mejora, ¿sí? Y qué componentes comunes tienen cada una de ellas que se combinan con los demás. Cada una de las cualidades que tiene, la fuerza elástica, la fuerza reactiva, la fuerza explosiva, las manifestaciones de 8 tipos de fuerza que queramos decir, ¿en qué proporción están? Su antropometría, ¿en qué proporción está con su cualquier elemento? La optimización se centra en el ámbito de las relaciones que se establecen diferenciadas entre cada uno de los elementos para concretar en su totalidad una nueva situación en ese individuo. Una nueva situación que no tiene por qué ser valorada desde una dimensión cuantitativa, sino que tiene que ser mejorada desde una dimensión cualitativa.
Entonces tenía que ser, corre más bonito el que corre 100 metros haciendo 10 segundos, porque corre haciendo 9,95. Corre más elegante, corre más atractivo, corre elementos que se separan de la evaluación cuantitativa. Entonces, ese nuevo ámbito que se añade a esos elementos cuantitativos se puede plantear desde la dimensión de la optimización. En el campo de los deportes individuales puede ser en esa dimensión. En el ámbito de los deportes de equipo, la optimización es el ámbito de relaciones que se establece un individuo con la multiplicidad de cualidades que tienen cada uno de los sujetos con los que comparte el juego. No podían jugar juntos nunca según las leyes naturales del fútbol Xavi y Andrés Iniesta. Imposible, hacen lo mismo, no puede ser. Si hubieran sido entrenados mejorando sus cualidades, no habrían podido jugar juntos. Pero como se entrenó a nivel de optimización, es decir, ¿qué cosas de Xavi están en Andrés y qué cosas de Andrés están en Xavi? Entonces esto no es suplementario o complementario, sino son cosas que se añaden a los dos simultáneamente, ¿sí? Sin perder cada uno sus características que tenía. Y de esa manera se optimizan los dos. ¿Para qué? Se optimizan para establecer ámbitos de relaciones nuevas entre ellos a través de la socioafectividad. Y ese es el hecho concreto y que pudimos disfrutar simultáneamente de Xavi y de Andrés. Cada uno nos dieron horas y horas de disfrute de un juego maravilloso que disfrutamos durante un tiempo. Te has ido y no sé qué has hecho porque teníamos que estar optimizándonos y de repente has mejorado tus cualidades y te has largado. Muchas gracias, profesor. Muchas Bueno, gracias, Quique. Paco, un placer. Sí, José, bueno, profe, va 1 hora y media, habíamos dicho un poco menos. A mí me sí. parece que llevamos 10 minutos, ¿eh? Bueno, entonces estuvo cómodo, que eso es un poco nuestra intención. Nada, para cerrar y no abusar de su tiempo y de su referencia de haber estado con nosotros acá, queremos de alguna manera darle un reconocimiento. José, no sé si tenés ahí, que después se lo voy a mandar por mail, que tiene que ver un poco desde el grupo equipo, que tiene que ver un poco un reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, como dice acá este certificado, y el invalorable aporte al cambio de paradigma en el entrenamiento de deportes de equipo. Así que este pequeño homenaje, este pequeño reconocimiento que se lo voy a enviar después por mail para que lo tenga como recuerdo, y bueno, esperando que lo haya pasado bien, cómodo, nosotros lo disfrutamos mucho, muchas cosas para volver a verlo, para volver a escucharlo y analizarlo como nos gusta a nosotros y tratar de interpretarlo cada uno, bueno, desde su visión, ¿no? Así que nada, Paco, volví a agradecerte. Eso es la interacción y eso es la optimización, esto es. Porque para mí lo que he soltado tiene un significado y cada uno de vosotros, por vuestros precedentes y por vuestra formación, cae en otro sitio. La misma semilla en otra tierra crece otra cosa nueva y eso es maravilloso. Lo he pasado muy bien, muchas gracias a todos. Y no tenéis por qué, os lo agradezco mucho que me hayáis mandado ese papelito. Lo tendré en un sitio cerca de mi corazón. Y seguimos esperando que alguna vez tenga las ganas de cruzar el charco y venirse a Argentina a comerse un rico asado.
Bueno, eso va a ser más difícil ya. A mis edades ya es más difícil. Mejor que vosotros vengáis aquí y compartamos un ratito, ¿no? Charlando como ahora. Y no a través de la tablet, Sí, esto, sino dándonos un abrazo. exacto, Paco. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir. Espero que no os haya defraudado, pero Nada. que hayáis pasado un buen rato como lo he pasado yo. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ser felices. Que siga bien. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Con mucha Adiós. salud. Adiós. Adiós. Y Bueno, muchas gracias a todos los entrenadores que nos han seguido en la sala y por YouTube. Muchas gracias. Un abrazo grande, profesor.